Buenas tardes, qué gozo, qué alegría. Un saludo caluroso en esta mañana fría, pero el Señor está aquí y nos estamos gozando y alegrando en el Señor. Le damos gracias a Dios que tenemos con qué cubrirnos del frío y el amor fraternal, ¿verdad? Aquí que nos va animando unos con otros. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y le damos gracias a Dios que podemos usar estas plataformas digitales para que la palabra corra. Y los que aún no pudieron venir, pues puedan también escuchar la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos agradecidos con nuestro Dios por su preciosa palabra. ¿Cuántos trajeron su palabra? La palabra de Dios. Amén. Y sobre todo aquí traerla en nuestro corazón, ¿verdad? Para estar dispuestos, como dice la palabra de Dios, a dar con mansedumbre y humildad acerca de la fe que tenemos en el nombre de Jesús. Y vamos a ponernos de pie para comenzar esta mañana este tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios, te amamos. Te amamos, Padre, tú eres nuestro Padre, tú nos formaste, tú nos has apartado para tu gloria. Es un privilegio poderte llamar Padre y decirte en esta mañana cuánto te amamos, porque tú nos amaste primero. Y Señor, queremos poner esta mañana en tus manos. Señor, gracias por este lugar. Bendice a las personas también que nos rentan, a la familia que nos renta. Bendícela, Señor, y que también ellos vengan para conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Asimismo te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí reunidos, y porque tu presencia está aquí en medio de nosotros, porque donde dos o tres más se reúnen en tu nombre, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. También te queremos suplicar, Padre Santo, que sigas bendiciendo a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, quien ha extendido la cobertura apostólica y ha sido de grande bendición, Señor, y que podemos, Padre Santo, según las enseñanzas de las Escrituras, seguir aguardándote en unidad, en armonía, hasta que Jesucristo venga por nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Y Señor, te suplico en este momento que esta palabra que se va a dar vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios, milagros, sanidades portentosas, Señor. Porque tú envías tu palabra y nos das sanidad. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Y Padre Santo, también te suplicamos que fluya por medio de tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento tu palabra. Que nos des ese entendimiento para que no sea arrancada esta palabra, sino por medio del discernimiento y el entendimiento que tú nos das, la podamos poner por obra, y que cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos haya abundante fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pues, hermanos, pueden tomar su lugar, y los que están en casa, yo les digo, les invito a que dejen de hacer lo que están haciendo y ahora nos deleitemos como María se deleitaba en la mejor parte, que era estar a los pies de Jesucristo y escucharlo. Así que pues pongámonos ahí a los pies de Jesucristo a escuchar la palabra de Dios. Y
como acabamos de orar, pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por nuestra cobertura ministerial de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer, que nos da la semilla a nosotros los pastores. Es una bendición poder estar siendo pastoreados, recibir esta doctrina para poderla transmitir y que todos a la vez la sigamos transmitiendo, la transmitamos también a nuestros familiares, a nuestros hijos y a toda persona que demande razón de nuestra fe, en el nombre de Jesús. Y comenzamos. Hemos estado también ¿cuánto tiempo llevo? 5 minutos. Hemos estado viendo también en la doctrina bíblica como en los domingos también de predicación, y el domingo pasado este tema que es las tradiciones y mandamientos. El domingo pasado vimos tradiciones y mandamientos 1 y hoy vamos a continuar, por eso le puse el 2. Hemos estado viendo varias fiestas paganas, porque es importante desenmascarar las obras de las tinieblas, es muy importante. Entonces, por eso ahora que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo el final de los últimos tiempos? Y tenemos que prepararnos como la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido redimidos, ¿verdad? Y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Somos la iglesia de Jesús y tenemos que prepararnos porque queremos ir a las bodas del Cordero. Yo sí quiero allá estar en las bodas del Cordero, pero no toda la iglesia se va a ir como novia y va a celebrar las bodas. Y por eso es importante prepararnos para poder estar de pie delante del Hijo de Dios y no regresar avergonzados, porque cuando empiece la semana 70 de Daniel, muchos lavarán ahí sus vestiduras. La pregunta esta será: ¿estoy preparado? Entonces vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y así como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13:12, dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Si la noche está avanzada, ¿qué estará cerca? El amanecer, ¿verdad? Y por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esto es la versión de las Américas. Pero también quisiera que leyéramos la versión de la Dios habla hoy. Dice: la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, miren qué bien está esto. Dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. Dejémoslas de hacer. De allá fuimos sacados, ya dejémoslas y revistámonos de la luz. Como ¿cuántos soldados de Jesucristo? Amén. Que pasamos, ¿verdad? De oyente a creyente, a discípulo y soldado, ¿verdad? Entonces, ahora soldado se reviste de su armadura y persistamos en esto. Y el apóstol Pablo insiste en que tengamos en cuenta la proximidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y como continúa ahí en Romanos 13:13, dice: andemos decentemente. Decentemente. ¿Qué significa andar decentemente? La palabra griega es la que numeral 2156, que es euskémonos, que significa honestamente. En contraste, fíjense, así es la luz de las tinieblas, no hay comunión. En contraste con la vida social de los gentiles, de allá fuimos sacados. Y esto dice en el Bible, en el Nuevo Testamento, el diccionario Bible. Es decir, que debemos de caminar honestamente delante de Dios, sin caretas, sin hipocresías. Que lo que declaramos con nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que la boca habla de lo que está lleno el corazón.
llevando vidas de honestidad, decencia, vistiéndonos decentemente, hablando con decencia, no malas palabras, no groserías, que se vea nuestra actitud, en nuestro proceder, bondad, mansedumbre, y desechar de lo que debemos apartarnos para siempre, ya de lo que hayamos dejado atrás, ya no volver, como el perro que vuelve al vómito, como, ¿verdad que no? Como el cerdito que vuelve al lodo, no, sino continuar, como él debía, continúa la palabra, miren, andemos decentemente, como debían, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, y mucho menos acá en la iglesia, ¿verdad? No pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que nos vistamos del Señor Jesucristo? Toc, toc. Vestidos del Señor Jesucristo. O sea, aquí vemos que es obedecerlo, someternos a su voluntad, vivir en constante compañerismo con Él y depender de Él, porque ahí en Juan 15:5 nos dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces, vestidos del Señor Jesucristo, obedeciéndolo, no acomodando la palabra de Dios a nuestras vidas, eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser transformados por la palabra, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, que son las que acabamos de leer. Así es que esto implica que la novia, la amada, la esposa del Señor Jesucristo, fue escogida para ser una gran nación, una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos saben que con su sangre nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes para nuestro Dios y para presentarnos delante de Él? Y debemos entonces estar preparados, examinándolo, qué es lo que le agrada a Dios, no es lo que nos agrada a nosotros. Eso hacíamos antes. Ahora lo que hagamos de palabra o de hecho que sea agradable al Señor y como para el Señor, y no participando en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que agradando al Señor y no participar en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Porque antes que éramos, aquí dice, éramos tinieblas. Y andábamos en el mundo, pero celebrando fiestas paganas desde que iniciaba el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Pasando desde el carnaval, ¿verdad? Bueno, empezando desde el Día de Reyes, carnaval y todo eso, y siguiendo todas las fiestas paganas, todas las fiestas del sol, ahí estábamos en eso. La Navidad, que es fiesta pagana, ya sacar esas fiestas de nuestro corazón, que si hay algo en nuestras casas, algún vestigio, quitarlo, y más en nuestro corazón, y no participar en las obras estériles de las tinieblas, porque antes eras tinieblas, pero ahora que somos luz en el Señor, andar como hijos de luz. Si somos luz, ¿cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Porque el fruto de la luz, aquí nos dice la palabra, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, ser bondadosos unos con otros, justicia y verdad. Y hoy que vamos también a ser confrontados con la palabra de Dios, examinémonos y qué es lo que le agrada al Señor. Y si hay algo que aún tenemos que desecharlos, sacarlo. Ya no como antes, que nada más llegábamos a pedir a nuestro Padre. Aquí hay padres, ¿verdad? Y también te agrada que tu hijo se acerque y te diga, papi, te amo, ¿o no? O nada más puro pedir, dame. Es que me pidieron papi, necesito para los libros, papi, tengo hambre.
Pero ¿qué tal cuando viene tu hijo y te dice, papi, te amo? ¿Cuántas veces hoy le hemos dicho al Señor que lo amamos o estamos amándolo? Y tú a la persona que amas la tratas de agradar, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, busquemos eso, agradarle al Señor en todo lo que hagamos. Y no participéis, dice aquí, en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Y es por eso que hemos estado ahorita viendo todo esto. Y como vemos, que no tengamos que ver en absoluto con las perversas. Son perversas las obras malignas, aunque parezcan muy bien. Y no mezclarnos con ellas, para no dar lugar con lo que se conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Para no dar lugar a eso, donde es la fusión de dos o más sistemas de creencias religiosas o culturas que se entremezclan, conciliando sus contenidos diferentes en uno solo. ¿Qué es lo que quiere hacer el ecumenismo? Que todas las religiones llegan a una, el sistema mundial, el orden mundial, en un solo orden mundial, lo del espíritu del anticristo. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión cuando va a estar el Espíritu Santo ahí dialogando con Satanás? ¿Verdad? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, ¿para qué vamos a andar coqueteando con la Navidad, con el Día de Reyes? De allí nos sacó el Señor. Y para mí ha sido una liberación tremenda no participar en esas obras. Por eso es importante conocer las Sagradas Escrituras. Y conforme vayamos avanzando en el amor y la comunión con Dios, es dejar todo eso. Ya no pones árbol, pero sigues poniendo otras cosas. Que esta corona, que hay los poquitos. Es que, pobres de mis hijos, ¿cuál pobres? Les estás enseñando la verdad. En la palabra de Dios no se ve ningún cristiano festejando la Navidad, porque Dios no nos mandó a festejarla el 25 de diciembre, que como ya lo vimos, no voy a seguir hablando mucho de ese tema porque ahorita falta todavía más fiestas. Cristo no nació el 25 de diciembre, es una fiesta pagana. Y lo que Él nos mandó a celebrar, y como ahorita también vamos a ver un poco, Él nos mandó que una vez que Cristo ha venido a nuestro corazón, solamente dos ordenanzas nos dejó, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Es que continuamos por lo que hemos estado estudiando algunas fiestas paganas que se celebran a lo largo del año. También el Cupidito, el 14 de febrero, ¿verdad? Todas esas cosas. Podemos celebrar fiestas que no tengan misticismos, como son las fiestas nacionales, cosas que no tengan que ver con la religión. Puedes celebrar tu aniversario de bodas, ¿verdad? Aquí los casados pueden seguir celebrando su aniversario de bodas, toc toc, ahí, ¿verdad? Y pueden celebrar el cumpleaños, podemos celebrar el cumpleaños, ¿verdad? Cosas, también aniversarios que, por ejemplo, pues que la congregación ya va cumpliendo más años en el Señor, ¿no? Todo eso, que no tengan contenidos mixtos. Celebrar las graduaciones, ¿no? O algo así también, o sea. Las graduaciones, cuando los hijos se reciben, entregarle al Señor dándole el honor y la gloria, Él sí hace, o sea que en cuanto llegue, pues Padre, aquí está el título que tú me permitiste, te doy gracias por todas las personas, ¿verdad? Y haciendo cosas decentemente, donde haya decencia en celebrar todas estas cosas, ¿no? Bebidas, orgías, o entremezclarlo nuevamente, ¿verdad? O sea, sí. Y de hecho, pues sí enseñarle a nuestros hijos que cuando se tiene algo, pues rendirle. También así, por ejemplo, en Ministerio Sebenecer, también cada vez que se gradúan y hacen eso, que traigan los títulos, y aquí también lo hacemos, para darle gracias a quien lo permitió, ¿verdad? Dándole el honor y la gloria al Señor. Por lo que hemos estado estudiando algunas fiestas paganas, que ya tocamos la Semana Santa y las Navidades, y que se celebran a lo largo del año, y de una u otra manera tienen apariencia
de ser dedicadas a Dios. Pero aquí está la pregunta, ¿pero tienen realmente fundamento bíblico? ¿Tienen verdaderamente fundamento bíblico las fiestas principales que tenemos por tradición? Porque aquí predicamos el reino de Dios, no una cultura, no ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los mexicanos. Aquí es en la cultura del reino. Entonces, verdaderamente esas tradiciones es lo que quiere Dios que nosotros celebremos. El pueblo de Dios, que es figura de lo que el Señor quiere para nosotros y que dejemos de hacer, el pueblo hebreo fue sacado de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, Egipto no salió del corazón de los hebreos. Añoraban regresar por las ollas de cebolla, de ajos, cuando ya eran libres. Y en Cristo hemos sido libertados. Lo que a veces se añora de esas fiestas es que te reunías, pero no todo era paz y armonía. Pero tú puedes vivir en paz y en armonía ahora que el Señor nos ha tocado. Y bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y que empiecen la paz en tu casa, pero ahora en el orden correcto, ya conociendo las bondades de Dios. Y entonces el problema de los hebreos, del pueblo judío, era que Egipto no había salido de sus corazones. La pregunta es aquí, ¿ya salió Egipto de nuestros corazones? Esas fiestas paganas ya salieron. Las dejamos de celebrar para celebrar, porque Dios ha dejado fiestas. Y hay fiestas que sí, las dos ordenanzas, como decíamos, del Señor, y también hay fiesta en los cielos por un pecador arrepentido, como lo veíamos en las semanas pasadas. Pero Satanás y otras fiestas que también en algún momento tocaremos, que eran las fiestas del Señor, pero esas las celebraba el pueblo judío. Ya nosotros no celebramos tampoco la Pascua, porque la Pascua nuestra es Cristo, y Cristo ya fue crucificado, y la Pascua nuestra ya fue. Entonces Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, y por eso nosotros no celebramos esa fiesta. Cristo sí cumplió con todas las fiestas judías, con todas. En Él se cumplió toda la ley. Y seguimos con algo que al Señor le agrade, cumpliendo lo que a Él le agrada, en honor a Él. Y a través del paganismo, Satanás trata de imitar esas celebraciones que Dios no ha ordenado, originando fiestas que se han convertido en tradiciones y costumbres que son abominación a Jehová. El Halloween, el Día de Muertos, el altar de muertos, el hablar con los muertos. Hay cristianos que siguen hablando con los muertos. ¿Cómo? Visitando ahí, hablando. No, eso ya pasó. ¿Y para qué abrir portales espirituales? El Señor ya nos liberó, cerró aquellas puertas, pero si uno vuelve a meterse, vuelve a abrir esas puertas, y vienen las entidades espirituales a oprimir nuevamente. Entonces, el Señor Jesucristo nos habló claramente aquí en el Evangelio de Marcos, que también lo vimos, pero un pequeño recordatorio nuevamente, ¿verdad? Volver a clavar ese clavito para que nos quede bien cimentado, que dice que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor del Señor Jesús, y vinieron algunos de sus discípulos que comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos, al menos que se laven las manos. Aquí me quedé y se me fue. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Tradición. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, los cántaros y las vasijas. Ahí podríamos hablar muchas cosas, porque de esto, también de esto que era bueno,
se evitaban muchas enfermedades los judíos. Pero aquí lo que el Señor va a confrontar es lo que es la tradición de hombres con los mandamientos de Dios. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las... ¿Cómo andaban los discípulos? No andaban como la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas. Y Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos diciendo que ellos invalidaban la ley de Dios por causa de su apego a las tradiciones. Y hay mucha gente que no quiere soltar las tradiciones. Es que yo así nací, así me voy a morir. Pues discúlpame, has dicho, vas a morir, porque sin Jesucristo no hay vida eterna. Y tenemos que ir siendo cambiados por el poder del Espíritu Santo una vez que hemos recibido a Cristo. Y aquí dice en el Marcos 7:6, el Evangelio de Marcos 7:6, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Que nuestro corazón cada día esté más cerca de Dios en lugar de lejos. Y dice, más en vano me rinden culto, enseñando como doctrina. Nosotros tenemos que recibir la buena, la sana doctrina. Donde te estés congregando, que haya sana doctrina y no preceptos de hombres. Entonces continuó diciendo el Señor Jesús, dejando el mandamiento de Dios. ¿Qué dejaban? El mandamiento de Dios, y se aferraban a la tradición de los hombres. También les dijo, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones. Aquí él los estaba confrontando con los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones. Nuevamente aquí lo vemos. ¿Qué decía el mandamiento? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Esto viene en el Antiguo Testamento, como lo vemos, que fue dado por Dios. Pero vosotros decís, si un hombre dice el padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarse es corbán. Es decir, era ofrenda a Dios. Y con esto ya las personas quedaban liberadas de ayudar o de asistir a sus padres. Porque ya con esto pues ya se veían libres. Y nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y si nuestros padres ya tienen edad avanzada o ellos, pues tenemos que verlos, tenemos que ayudarlos a nuestros padres. Es honra a tu padre y a tu madre. Y aquí como dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas, es el primer mandamiento con promesa, para que tengas una larga vida en la tierra que Dios te dará. Así es que el Señor estaba comparando el mandamiento de Dios con la tradición del corbán, la cual enseñaba que un hijo podía usar la tradición para no ayudar, o sea, tenía excusa para no ayudar a sus padres, simplemente cuando decían que era una ofrenda a Dios. Era una excusa para no cumplir el mandamiento, que lo acabamos de leer, que era honra a tu padre y a tu madre. Invalidando así la palabra de Dios por vuestras tradiciones, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. El apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os cautive, mirad que nadie os haga cautivos, porque ahorita no saben lo que significa tradición, cautivo, por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, aquí está bien claro, elementales del mundo y no según Cristo. Y miren cómo esto tiene que ver, la palabra tradición es en lo que acabamos de leer en estos versículos, es traducida en estos versículos. Lo podemos encontrar, es del griego paradosis, que quiere decir transmisión, especialmente de la ley judía, enseñanzas, instrucciones, doctrina. Esta palabra es derivada de paradomi,
que aparte de su significado anterior también quiere decir, y esto es lo que hace la tradición, rendirse, ceder, encarcelar, poner preso, someterse. Por lo que cuando el mundo, y no Dios, nos dicta comportamientos y estilos de vida, podríamos estar encarcelados o poniéndonos ataduras en formas de ordenanzas o decretos contrarias a la ley divina. ¿Qué tal? Pues Jesús vino para hacernos libres. Cuando a mí me llegó la revelación de todo esto, la verdad, me sentí libre. Me sentí libre. Así que, como dice ahí en Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. El apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, es un ejemplo de esto. Antes de conocer al Señor, él era celoso. Antes de conocer a Cristo como su Señor, antes de tener ese encuentro personal que está narrado ahí en el libro de Hechos, que él iba persiguiendo incluso a la iglesia de Cristo. Y tuvo el encuentro personal con Jesucristo. Y nunca más volvió atrás. Y ahora entonces él también en nuestras epístolas dice que ese amor por Cristo lo seguía impulsando a hacer la obra que el Señor le había mandado a hacer. Así que nosotros, por el amor de Cristo, dejemos toda vana manera de vivir. Enamorémonos de la palabra, enamorémonos del Señor, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y queramos hacer su voluntad, porque eso es la voluntad de Dios. Y aquí, como dice, pero a él, dice ahí en Gálatas 1:14, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero había sido sincero en su celo, pero estaba sinceramente equivocado. Y muchos dicen, es que yo soy católico, sea la religión que quieran, testigo de Jehová, el budismo, lo que... Pero eso no te va a salvar. Y cuando llegues ante el gran trono blanco, el nombre que, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, vas a una condenación eterna. Y para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, tuviste que haber recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Porque si no, vas a una condenación eterna. Entonces, aquí como dice, él estaba equivocado. Así nosotros, que veníamos de diferentes trasfondos religiosos, a mí me han dicho, pero tú eras católica, apostólica, romana. Y yo les he contestado, sí, pero ahora sigo a Cristo. Y su tumba está vacía, vacía, vacía. La piedra rodó, Cristo resucitó y esa es mi esperanza. Y todas las religiones que han hecho están las tumbas vacías y llenas de huesos. Yo predico un Dios que está vivo, no un Dios que está muerto. Y hay que apasionarnos porque este mensaje corra con libertad. Porque al que predicamos no está muerto, Él está vivo. Y Él nos ha dado la salvación, porque tú y yo, sin Él, íbamos a una condenación eterna. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos ha dado salvación y vida eterna. ¿No le damos un aplauso a nuestro Dios? Él, fuerte aplauso a nuestro Dios, para que le apretemos también así fuerte, y amén. Así nosotros que veníamos de diferentes trasfondos lo hacíamos, pero hoy continuaremos desenmascarando algunas fiestas más. Está el carnaval. El carnaval tiene su origen en fiestas paganas como las del buey Apsis o Isis. ¿En dónde? En Egipto, viene del oriente, en Egipto. Es una fiesta prohibida, el carnaval, porque tiene elementos religiosos y místicos que abren portales espirituales, ya que están dedicados, fíjense, al dios griego pagano.
de la vida desordenada. Eso que cantaba Rico Martin, cuando seguirá cantando esa vida loca, que muchos cantan. Ricky Martin, ¿no? Sí. Ricky Martin. Y que canta vida loca y pues eso. Pero nosotros ya no vivimos una vida desordenada. ¿Verdad que no? Esa vida loca ya dejó de ser. Entonces estaban dedicados, y ya que están dedicados al dios griego pagano de la vida desordenada, con borracheras, drogándose, orgías, el sexo desenfrenado, como lo vimos. Ahí lo vimos en los Juegos Olímpicos de Francia, esa parodia que vieron tan desenfrenada, una verdadera burla al sufrimiento de Cristo. Y es lo que vamos a ver. Eran borracheras, y ahí están, Baco o Dionisio, aquí están, miren. El dios griego pagano de la vida desordenada, Eros y Pan, y la antidivinidad de la vida desordenada, borracheras, pero eso sí, luego no quieren enfermedades ni consecuencias severas, pero la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, y no la quieren, no, como dijo el Señor Jesús, y no vienen a mí para que yo los sane, ¿verdad que no? ¿Qué tal? Las escrituras, si ustedes escudriñan, les decían los fariseos, las escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, y ellas me hablan de la vida eterna, pero ustedes no vienen a mí, porque de ellas habla la escritura, ¿verdad? Pero no vienen a mí para que yo los sane, y no vienen a mí para que tengan esa vida. Entonces, hoy no tengo tiempo de ir el domingo a la congregación. Mira, les empiezas a dar el plan, dicen, luego, déjame pensarlo, meditarlo y ver qué religión me acomoda. En cuál es. No, pues si las religiones aquí te las puedes acomodar todas, pero ¿y en la eternidad? Muchas no te exigen ni arrepentimiento. ¿Qué tal la de la Santa Muerte? Y bueno, ninguna, porque en realidad sigues haciendo lo que quieres, te acomodas aquí como quieres. Y entonces estas celebraciones del carnaval es una burla, puesto que el paganismo simula todos los vituperios que sufrió nuestro Señor. ¿Cómo vamos a estar celebrando eso? Pero con miras a una diversión que es una burla por los sufrimientos que le tocó soportar. Todo esto tiene un trasfondo diabólico. Las fiestas paganas son diabólicas, así de fácil, para acabar pronto. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así es que, por esto, como dice aquí, tienen un trasfondo diabólico, pues en los adultos estas celebraciones se convierten en orgías, borracheras y fornicaciones. Y una vez que sabemos el origen y finalidad de estas celebraciones, debemos apartarnos de ellas, porque no fue establecido por Dios, iba en contra de todo lo que Dios quiere, como lo hemos estado viendo. Nosotros, como hijos suyos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no debemos permitirnos, mucho menos participar de este escarnio, en esta burla, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, como nos dice el apóstol Pablo, andad por el Espíritu, y esto es E mayúscula, Espíritu, porque Dios, Espíritu Santo, una vez que hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, viene a morar a nosotros el Dios, Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, para que nos vaya santificando. Y aquí, como dice, no cumpliréis el deseo de la carne. Y en Gálatas 5:17 continúa, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, contra Dios Espíritu Santo es el deseo de la carne. Y del Espíritu es en contra de la carne, puesto que estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Está bien, no puedes hacer lo que estás deseando, tienes que hacer lo que a Dios le agrada.
Así es que, y el Señor Jesucristo dejó las dos ordenanzas, que es lo que hablamos, que son el bautismo en agua y la Santa Cena. Y cuando nos bautizamos, nosotros participamos de la mesa del Señor. Y ahí estamos conmemorando, ahí estamos celebrando, proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es que también proclamamos la resurrección, porque lo estamos viendo que para hasta que Él venga. Y como lo dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros, para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Esto es lo que tenemos que hacer en memoria del Señor. Y continúa ya, dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y es una forma de prepararnos para irnos en el paso. Cuando están esperando oír la trompeta de Dios. Y ¡pum! Irnos. Y entonces vamos a comenzar el Día de Reyes, el día de hoy, que es una fiesta pagana. No vamos a ir a festejar ni a escribirle la carta a los reyes, ¿verdad? No me digan que ya le escribieron carta al rey mago, ¿verdad? Andan ahí diciendo que la lleves a no sé dónde. Porque unos dicen que no celebran a Santa Claus porque son clientes del rey mago, de los reyes magos, ¿no? O sea, es como seguir en el mismo lodo, ¿no? Esta tradición comenzó aparentemente, ¿dónde? En Egipto. ¿Ya salió Egipto de ti? De tu corazón. Y Arabia, en donde se acostumbraba a llevar regalos a los reyes. Hasta la fecha esto continúa. Ahí puedes ir al centro y disque, porque aquí en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, no dice el nombre de los que ellos dicen Reyes Magos. Te voy a desilusionar, porque no está ni Mechonas, Pan ni Baltasar. Si ya lo leíste, no están. No hay. Ni dice que sean 3 reyes, ni que vinieron uno en caballo, otro en elefante. Camello. En camello, ¿verdad? No. Vamos a ver lo que eso enseña la tradición pagana con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y aquí dice la visita de los magos, y me acompañas ahí en Mateo 2. No dice reyes, son magos. Sabios. Ajá. Ajá, miren, vamos a verlo aquí. Dice: después de nacer Jesús, porque era el rey de reyes, ¿verdad? Después de nacer Jesús de Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? Belén de Judea. Ay, no lo soy. ¿Dónde nació Jesús? Tomen agua. Belén de Judea. ¿Dónde nació Jesús? Belén de Judea. Ah, eso sí, ya va mejorando. En tiempos del rey Herodes. He aquí unos magos, pero la palabra griega magos, aquí está la 3097 del Oriente, llegaron a Jerusalén diciendo: vamos a ver qué significa esa palabra mago, que significa origen extranjero. Quienes no se sabe mucho de estos magos, pero estos hombres de tierras lejanas reconocían en Jesús al Mesías, llevando oro, incienso y mirra, que son los regalos otorgados a los reyes. Incienso utilizado como signo de veneración en el altar de Dios. Mirra utilizada en la preparación del cuerpo para su embalsamiento tras su muerte. La tradición de los Reyes Magos se comenzó a celebrar en el año 194 después de Cristo. Esta única mención en la Biblia no especifica cuántos eran ni sus nombres. En otros países es una fiesta principal que se celebra el 6 de enero, dándole regalos a todos, especialmente a los niños. En ningún lado de la Biblia se nos ordena que haya esta celebración. Y tú le dices a tus hijos que esos regalos se los dieron los reyes y no un padre que Dios lo proveyó y se esforzó y le dio esos regalos, ¿verdad? Es una mentira y luego es una gran desilusión para los niños. Y también vamos a ver ahorita... En otros lados que les dicen que es el niño Jesús quien les trae los regalos. Hay otros sí. Sí, claro. Pero el niño, Sí, Jesús es rey Jesús. y no trae, o sea, Él nos provee. Sí, Es claro, una es tradición. Y bueno, pues miren, ya estamos, ya vimos lo de
el carnaval, el Día de Reyes y el tiempo es menos avanzado. Entonces, como vemos, nosotros como pastores tenemos que hablar y enseñar la palabra de Dios, porque si no esto se nos va a demandar a nosotros. Tenemos que estar como atalayas aquí, firmes y hablando la verdad de la palabra. Y como pastores tenemos que hablar y enseñar esta verdad de Dios, por lo que nosotros exponemos, pero no podemos obligar, y dejamos en libertad a las personas, les exponemos, el evangelio es expositivo, no impositivo, y pues hay que orar por las personas que aún no les ha llegado esta revelación, dejando en libertad lo que el Espíritu Santo le revele a su corazón a través de la palabra, porque el que te va a llevar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Por esto es tan importante que estemos estudiando la palabra de Dios, para no ser engañados, porque ahí está la operación del error, y que a muchos cristianos esta operación va a engañar, y va a engañar a los que la palabra de Dios no ha tenido cabida en sus corazones. Entonces, ¿qué tan importante es llenarnos, escudriñar, leer, escudriñar y practicar la palabra de Dios, para que así sí sean cambiadas nuestras vidas y llevar vidas conforme a la voluntad de Dios? Entonces, por eso es tan importante conocer estas cosas, desenmascarando las obras de las tinieblas y dejar de celebrar estas fiestas paganas que no le agradan a Dios. Así es que en esta tarde, pues vamos a darle gracias a Dios que un día le plació y por gracia somos salvos. Como dice ahí el apóstol Pablo en Efesios, dice que por gracia, o sea, gracias son bien inmerecido, la salvación es un regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de nosotros, porque es don de Dios, esta fe que nos ha dado para salvación. Así es que hoy le tenemos que dar gracias a Dios por la palabra, y que la escudriñemos y esforzarnos. Es que no la entiendo, esfuérzate, ora y pídele, porque si ya has recibido al Señor Jesús en tu corazón, ya Él ha puesto en ti la mente de Cristo, para que entonces empecemos a tener los pensamientos de Dios que están aquí en la palabra de Dios, no los que alguien se inventó que sean de Dios, sino porque, como dice aquí la palabra, porque mis pensamientos están de los tuyos, dice Isaías, como el cielo de la tierra, nada más de uno, y mis caminos de los tuyos como el cielo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que buscar y escudriñar lo que dice aquí la palabra de Dios. Es preciosa, enamorémonos, y que esta palabra haya cabida en nuestro corazón, no nada más aquí abajo del brazo, aquí en el corazón, y que nos gocemos en el desierto, en lo que estés pasando, pero Dios te está viendo, Dios te está ayudando. Entonces, demos gracias a Dios que un día vino este mensaje, y así también hoy extendemos la invitación a los que nos están oyendo, o que por alguna razón se han alejado, se han enfriado, y estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y estar delante del Señor Jesús de pie. Y si realmente queremos agradar a Dios y hacer su voluntad en nuestro corazón, demos de ese lugar, no lo que te sobra de tu tiempo, no lo que te sobra de tus bienes, porque todo lo que tenemos, todo es de Él y se lo debemos a Él. También la familia que tienes, los bienes que tienes, todo ha venido de parte de Él. Pero debemos de respetar a algunos cristianos que aún no han tenido esta revelación, y alguna gente que ni siquiera es cristiana,
y siendo guiados podamos compartir, siendo guiados por el Espíritu Santo podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Pero entonces tú y yo, que ya nos ha venido esta revelación, mantenernos firmes. Que llegan y, no has puesto arbolito. No, fíjate que no celebró la Navidad porque Cristo no nació el 25. Y empezarles a dar las buenas nuevas. No tienen nada. No, porque Cristo está en mi corazón. Y entonces, el día que ellos necesiten, van a venir a ti. En ese momento, a lo mejor te rechazan, lo que sea, ¿verdad? Pero la gente ya empieza a conocer que no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, igual de Halloween. Porque Iglesia de Jesucristo, Cristo viene y tenemos que prepararnos. Para los que se estaban durmiendo ya despertaron. ¡Wow! Y no fue la trompeta de Dios. ¿Cómo ven? ¿Estás preparado? Vamos a orar. Y ahorita oramos también. Vamos a ponernos de pie y a pedirle al Señor Jesús por todas estas cosas. Si hemos sido confrontados con algo y estamos aún participando en esto, desechemos las obras infructuosas de las tinieblas. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios cuánto lo amamos. Cuánto lo amamos. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Cuánto te amamos, Señor. Y como dice tu palabra, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia. Es deliciosa tu palabra. Te pedimos, Padre, en esta noche que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Y si hay vestigios aún de las obras infructuosas de las tinieblas, danos la valentía, el poder y la autoridad para dejarlas, Señor, en tu nombre. Te pedimos que venga la unción poderosa del Espíritu Santo que pudre todo el yugo y haga morir en nosotros todas esas cosas que nos apartan de ti. Que venga tu Santo Espíritu. Invoca al Espíritu Santo y dile que venga, que te llene, que te transforme. Transfórmame, Señor, libérame, renueva este corazón que está sediento de ti. Renuévanos, Señor, renuévanos nuevamente y transfórmanos. Y que cada día seamos más como Jesús. Y que esta comunión contigo crezca. Danos entendimiento acerca de las Sagradas Escrituras, que las amemos más que todas las tradiciones, más que todas las cosas, porque ellas son las que hablan de Jesucristo y a Él hemos venido. En ellas las escudriñamos porque en ellas está la vida, porque en ellas hablan del Señor Jesús. Te pedimos sean reveladas a nosotros. Y que cuando Jesucristo venga, haya fruto en su amada, encuentra a su iglesia vestida con ropas limpias, sin mancha ni arruga, de lino fino también, que son las buenas obras de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre maravilloso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y antes de despedirnos, si tú nunca has hecho al Señor Jesús como el Señor de tu vida, hoy se te ha también expuesto el Evangelio. El Señor tiene el poder para transformar tu vida y darte el regalo de la salvación, porque sin Cristo no hay salvación. Si tú eres esa persona, ven a Jesús y dile tu nombre. Y dile, Señor Jesús,
Yo creo que tú eres el Mesías, el que Dios te envió para que yo sea salvo, pues estaba perdido en las tinieblas. Y yo creo que Él murió por mí en esa cruz del Calvario, sufrió el vituperio por mi culpa. Señor Jesús, en esta tarde yo te suplico que por tu sangre preciosa me perdones todos mis pecados. Me arrepiento y te ruego que me perdones, Señor. Lava mi corazón, haz un corazón de carne. Te lo ruego, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida por mí, por haber resucitado, para que por tu resurrección yo ahora sea justificado. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por la obra maravillosa de Jesús. Y Señor Jesús, yo te suplico en esta tarde que vengas y tomes el trono de mi corazón. Que el egoísmo, el orgullo, la soberbia, ese rey que era yo, sea destronado. Y que tú vengas y tomes el control de mi vida, toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy estas personas que han abierto su corazón siendo sinceras a su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y ya no tendrán más temor a la condenación, mas han pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, hermanos. Que tengan una bendecida tarde. Y si tú recibiste al Señor Jesús, por favor, escríbenos. Ahí en Face, también ahí está nuestra dirección y también está ahí nuestro teléfono. Comunícate con nosotros y nos dará mucho gusto poderte ayudar a seguir a Jesucristo conforme a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida tarde.